Estas son 52 curiosidades que quizás no sabías sobre Tarija. Número 1. Es el departamento más pequeño de Bolivia con una extensión de 37.620 kilómetros cuadrados, representa el 3.4% del territorio nacional. Número 2. Antes de la Guerra del Chaco con el Paraguay, era uno de los departamentos más grandes de Bolivia con una extensión estimada de 240.000 kilómetros cuadrados. Posteriormente su geografía fue cambiando con tratados limítrofes como el Tratado de Couto-Quijarro, del 15 de octubre de 1879, el Tratado Sebal-Tamayo, del 16 de febrero de 1887 y el Tratado Benítez-Ichazo, del 23 de noviembre de 1894. Número 3. El origen raíz de la palabra Tarija data del siglo VIII, es de origen árabe andalusí, y significa torreta, está relacionado con un general musulmán llamado Tariq Ibn Ziyad, y la localidad de Torija en España. Número 4. Se fundó el 4 de julio de 1574, por el capitán Luis de Fuentes y Vargas, con el nombre de Villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa. Número 5. Durante la era cuaternaria hace más de 10.000 años, habitaron en Tarija numerosas especies de mamíferos prehistóricos como el mastodonte, el gliptodonte y el megaterio. Entre otras especies, en la actualidad, Tarija guarda el mayor yacimiento de restos fósiles de este periodo en todo el continente americano. Los mismos son exhibidos en el Museo de la Ciudad. Número 6. El coronel tarijeño Lino Morales fue el comandante de una de las dos batallas que ganó el ejército boliviano contra Chile durante la Guerra del Pacífico, Canchas Blancas, ocurrida entre el 26 de octubre y el 12 de noviembre de 1879. Esta batalla evitó el ingreso de las tropas chilenas a los departamentos de Potosí y Chuquisaca. Número 7. Antes de la Guerra del Chaco, Tarija tenía salida al Océano Atlántico por el río Paraguay, además de una frontera natural con Brasil. Posterior a la guerra perdió este acceso, sin embargo gracias a la resistencia de los soldados bolivianos en Villamontes, pudo conservar en su integridad las reservas de gas y petróleo. Número 8. El Jueves de Comadres es una fiesta que se celebra tradicionalmente el segundo jueves de febrero antes de Carnaval. Ese día las mujeres toman las calles de la ciudad desde tempranas horas para demostrar su amistad y hacer comadre a la persona que aprecian. Este lazo de amistad se materializa con la entrega de una canasta que contiene en su interior frutos de la época, una torta o pan dulce que descansa en pañuelos coloridos de papel adornada con globos, serpentina, mistura y confites. En la noche se da paso a la gran entrada de comadres que reúne a miles de mujeres que participan en diversos grupos. El registro más antiguo de esta festividad data de 1845, cuando el explorador y botánico francés Jacques Weddel registró la fiesta en su libro Viaje al sur de Bolivia. Sin embargo, la tradición viene de España, más precisamente de la localidad de Asturias, donde se sigue celebrando aunque modernizada. Ahí no se entregan canastas con una torta dulce, sino que las comadres se reúnen, confraternizan y comen una comida llamada bollo preñado. En Asturias, la festividad remonta el origen de la fiesta a Italia. Esta nació de las celebraciones paganas que hacían las matronalias en honor a la diosa de la fertilidad Juno. Actualmente, la fiesta de comadres es celebrada en casi todo Bolivia, zonas de países fronterizos, y cada año se expande más. Con el tiempo incluso se creó el Jueves de Compadres siguiendo la misma lógica de tradición y festejo. Número 9. El 6 de mayo de 1978, al promediar las 5 de la tarde, se estrelló un objeto volador no identificado en la frontera entre Bolivia y Argentina, más precisamente en la localidad del Cerro El Zaire. Este suceso pasó a conocerse como el caso Orán Tarija. Poco tiempo después arribó un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acompañados de científicos de la NASA para llevarse los restos del ovni. Número 10. Antiguamente la bandera de Tarija era celeste y blanco, en honor a los colores de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Esta era llevada en la Guerra de Emancipación. Sin embargo, luego se empezó a adoptar otra que llevaba los colores del Batallón Tarija, que participó en la Guerra del Pacífico. Esta última fue institucionalizada de forma oficial el 30 de marzo de 1976. Está compuesta por dos franjas horizontales, una superior de color rojo en Tualmón, y
la franja inferior de color blanco. El color rojo simboliza el fuego y la sangre derramada por los revolucionarios, mientras que el blanco se asocia a la luz, la pureza y la limpieza. Número 11. Antiguamente en el Valle de Tarija habitaban culturas como los tomatas y los churumatas, sin embargo, estas desaparecieron. Las culturas que sobreviven en la actualidad son los guaraníes, los huenayek y los tapiete, quienes mantienen su propio idioma. Por otro lado, la gente tarijeña, especialmente en el área rural, se divide en dos grupos con sus propias características y forma de hablar, como lo son los chapacos y los chaqueños. Número 12. Tarija es una potencia hidrocarburífera. Según un estudio de cuantificación de reservas de gas de la Ryderscat, el departamento tiene el 84,4% de los recursos probados de gas en Bolivia. Número 13. A mediados de 2022 al noreste de la ciudad se descubrió un importante yacimiento paleontológico. En el mismo se encuentran todas las especies de la megafauna de la era cuaternaria, además de un posible entierro, junto a un recipiente de cerámica, con el símbolo guaraní del carapepo. También se hallaron restos óseos y un artículo de cobre. Esto probaría que la cultura guaraní habitó la ciudad de Tarija de forma sedentaria en algún momento de la historia, pese a que se solicitó la ayuda para datar las piezas. Esta fue sospechosamente condicionada por arqueólogos y paleontólogos extranjeros, desmereciendo a los verdaderos descubridores, Benjamín Calla y Cristian Tejjerina, estudiantes de cuarto de secundaria. Finalmente su descubrimiento fue reconocido por el Museo Paleontológico de la ciudad después de una donación en 2023. Número 14. En Tarija existen varias bandas de rock y metal como Cáliz, Pata de Perro, Orgasmo, Electroshock, Frida, Bicho de Ciudad y Light of the Air. Número 15. A principios del siglo XIX, apareció una enfermedad similar a la lepra que afectó el sur de Bolivia, más precisamente en Tarija, además del norte argentino, el oeste del Paraguay y el suroeste del Brasil. Esta se encuentra debidamente registrada en documentos escritos en portugués y en el libro Historia de la Medicina en Bolivia. Por tal razón se ordenó la construcción de un leprosario en la comunidad de Lazareto en el año 1843. Actualmente se encuentra en ruinas. Se eligió este lugar ya que se hallaba lejos de la ciudad, además de que cuenta con una exuberante vegetación y vertientes denominadas como las aguas milagrosas, que servían como elementos básicos para el sustento de los enfermos. Con el tiempo se creó la fiesta de San Roque, también conocida como Fiesta Grande de Tarija, que es una festividad religiosa, así como una de las mayores expresiones culturales de Bolivia. Oficialmente la fiesta se celebra cada 16 de agosto y presenta a bailarines llamados chunchos, quienes son devotos promesantes que usan una vestimenta colorida y recorren la ciudad hasta llegar a la iglesia pidiendo salud. Anualmente atrae a más de 50,000 personas. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la declaró como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. De acuerdo a la simbología cultural, los chunchos son los enfermos de antaño. Número 16. Tarija tiene una impresionante cultura gastronómica. Algunos de sus platos más representativos son la arberjada, el chancao, la ranga ranga, el chancho a la cruz, el chancho a la olla, el sábalo de Villamontes, la parrillada o asado, el saicé, la sopa de arroz, la sopa poderosa, la sopa de maní, el guiso chapaco, el picante de gallina, de lengua, de patas, las papas hervidas con queso, los tamales, las humintas a la olla y asadas, entre otros. Número 17. En Tarija se come un plato de mariscos. Los cangrejos, o también llamados cangrejitos, son crustáceos de agua dulce que se atrapan y se suelen servir con mote, papa y limón. También existe una versión mixta con pescados llamados misquinchos y doraditos. Número 18. Tarija concentra, después de Santa Cruz, la mayor cantidad de colonias menonitas del país. Los registros dan cuenta que llegaron a Bolivia a partir del año 1954, procedentes de México, Canadá y Estados Unidos. Según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, actualmente habitan en unas 60 colonias agrícolas y ganaderas. Regularmente vienen del Gran Chaco a vender sus quesos y lácteos, aunque en los últimos años se abrieron también al turismo diversificado. Número 19. Algunos de los refrescos y bebidas más características del departamento son la aloja de cebada, la aloja de maní, el refresco de quirusilla, el refresco de pelón, la chicha de maíz, la chicha de uva, el vino y el singani.
Número 20. Tarija produce el 98% del vino nacional. Existen más de 40 bodegas productoras de vino y Singani, entre las más destacadas se encuentran Aranjuez, Campos de Solana, La Concepción, Coulber, Vite, Casa Vieja, Juan Diablo, La Victoria, Viejo Tonel, Cepas del Valle, Santo Patrono, Cruce del Zorro, Barbacana. En cuanto a Singani se destacan Casa Real, Bohemia 56, Los Parrales, Rugero, Insignia, Tres Uvas, entre otras. Número 21. Tarija está dividida en 6 provincias: Méndez, Ocónor, Avilés, Arce, Cercado y el Gran Chaco. Número 22. Tarija está dividida en 4 zonas geográficas: la zona alta con un clima frío y seco, la zona de los valles con un clima templado, el Chaco con un clima cálido y la selva tucumano-boliviana con un clima húmedo y tropical. Número 23. En cuanto a su hidrografía, Tarija cuenta con importantes ríos como el río Pilcomayo, el río Grande de Tarija, el río Bermejo y el río Guadalquivir. Número 24. Sus equipos de fútbol más representativos son el Club Atlético Ciclón, el Club Atlético Unión Tarija, el Club Atlético Petrolero del Chaco y el Club Atlético Real Tomayapo. Número 25. Tarija ganó el título de Miss Bolivia en 7 oportunidades, siendo la primera María Luisa Caso en 1958, Patricia Estensoro en 1965, Cecilia Zamora en 1983, Elizabeth O'Connor de Arlach en 1986, Raquel Corsulloa en 1989, Natasa Arana Lema en 1992 y Cecilia O'Connor de Arlach en 1994. Además, es el departamento con más títulos de belleza después de Santa Cruz. Número 26. Los instrumentos típicos de Tarija son la caja, el erque, el violín criollo, la camacheña, la caña, el bombo y la guitarra. Número 27. Algunos personajes muy conocidos por diversas situaciones desfavorables en su momento fueron el Atatau Muelas, el Euu Todos Santos, la Mananina, el Negro Bu, la Bellido entre otros. Número 28. Bolivia tuvo 3 presidentes tarijeños: Narciso Campero en 1884, Aniceto Arce en 1888 y Víctor Paz Estensoro, quien gobernó en 4 oportunidades: 1952, 1960, 1964 y 1985. Número 29. Jaime Paz Zamora fue presidente de Bolivia en 1989, si bien nació en Cochabamba, es de padres tarijeños, nació un 15 de abril, aniversario cívico del departamento. Actualmente vive retirado de la vida política en su residencia ubicada en la provincia Méndez en la localidad del Picacho. Número 30. El tarijeño y primer gobernador electo, Mario Cosío Cortés, pudo ser presidente de Bolivia. En el año 2004 ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados. Mientras estaba en este cargo, renunció al precepto constitucional de asumir la presidencia de la República, después de la renuncia por una aguda crisis social del presidente Carlos Mesa. Al no aceptar la jefatura de Estado recayó al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé. Número 31. Contrario a lo que se piensa, Eustaquio Méndez perdió la mano derecha en agosto de 1818, al ser capturado por el coronel Antonio Vigil, por órdenes del general José de la Serna, como escarmiento por rebelarse contra el Imperio Español. El suceso fue público delante de la poblada en inmediaciones del patio del Cabildo. Número 32. En Tarija se encuentran los cuerpos de los santos mártires, San Plácido y San Paula. San Plácido fue extraído del cementerio de San Hipólito el día 3 de abril de 1834 por el cardenal vicario del Papa Gregorio XVI y destinado por él mismo hasta Tarija. Se reconoció la autenticidad de los sagrados restos, los que venían junto a un vaso que contenía la sangre del mártir. El cuerpo de la hermana de Plácido fue hallado el 21 de diciembre de 1841 en las catacumbas de Roma, en el cementerio de la Vía Tiburtina. 3 años después fue donado a una devota familia romana. En abril del año 1852 su cuerpo fue traído a Tarija y su fiesta se celebra el segundo domingo después de Pascua. Existen más referencias en el libro Folclorismo, Calendario Vernacular de Tarija, de Juan de Dios Sigler. Número 33. El lugar exacto de la fundación de Tarija fue en la fuente de agua de la plaza principal. Ahí se colocó el madero fundacional, también conocido como el rollo. A partir de ahí,
se trazaron los manzanos, siguiendo el modelo de urbanización español, donde actualmente funciona el Cabildo, en su momento funcionó también como cárcel, donde actualmente funciona la Asamblea Legislativa fue la casa de Luis de Fuentes, el fundador, donde actualmente se encuentra Farmacias Chávez, se construyó la primera iglesia, dedicada a la Virgen María, pero al deteriorarse con el tiempo se construyó una nueva catedral, a una cuadra de la plaza. Número 34. Entre las iglesias más importantes del departamento, se encuentran la Iglesia Catedral, la Iglesia San Roque, la Iglesia San Francisco, la Iglesia de la Loma de San Juan, la Iglesia de Chaguaya, la Iglesia de San Antonio de Padua en Bermejo, la Iglesia de San Francisco Solano en Villamontes, la Parroquia de San Pedro en Yacuiba, la Iglesia de San Luis en Entre Ríos, la Iglesia San José en Caraparí, la Iglesia de San Lorenzo entre otras. Número 35. El primer cementerio Panteón de Tarija se encontraba en el terreno de la Orden de los Dominicos, lo que actualmente es el Comando de la Policía y la Plaza Lizardi. Número 36. Isaac Atey Farji, es considerado por muchos como el mejor alcalde que tuvo la ciudad. Nació en Damasco, Siria, en 1894, era de origen árabe. Entre sus principales obras se destacan la construcción del Mercado Central, el edificio de la Alcaldía, el Palacio de Justicia, la Biblioteca y Museo Paleontológico, el Cementerio General, los chalets municipales, el Hospital San Juan de Dios, la construcción del Club Social, el Club Árabe, fue socio del Rotary Club, fundador del Club de Leones. Aperturó la Avenida Domingo Paz, fue el artífice del alcantarillado público, el sistema eléctrico, el sistema de telefonía móvil, dotó a la ciudad de agua potable, traída desde el Rincón de la Victoria, construyó junto a la Comisión Mixta Argentino-Boliviana la Avenida Costanera, el Puente San Martín, en sus tiempos libres solía planificar el área urbanística de la ciudad, en su mejor momento consiguió el financiamiento de $1 millón de Estados Unidos, por medio del alcalde de Nueva York, Fiorello Enrico, que no se materializó por la burocracia del gobierno central. En sus obras priorizaba las áreas verdes, muchas veces construyó con recursos propios de su salario de alcalde, murió en la ciudad de Tarija en 1968. Número 37. En relación a la vestimenta del chapaco, esta tuvo algunas modificaciones con el paso del tiempo, como en el color del poncho, los bordados en las camisas. En cuanto a la vestimenta de la mujer chapaca, hay una evolución notoria en el tamaño del sombrero, los bordados en las blusas, además del largo de la pollera. Número 38. Algunas de las danzas más representativas de Tarija son la cueca chapaca, la rueda chapaca, la chacarera, la cueca chaqueña, el arete guazú, el atico y la danza guenayec. Número 39. Las festividades religiosas más grandes de Tarija son la fiesta de San Roque, la peregrinación al santuario de la Virgen de Chaguaya y la fiesta de la Virgen de Guadalupe en Entre Ríos. Número 40. En el año 2010 la banda tarijeña Electroshock ganó el concurso nacional Multirock, consiguiendo que su canción, Command Girl, fuese promocionada por la cadena internacional de música MTV. Los integrantes de la banda viajaron hasta Buenos Aires, Argentina, donde fueron entrevistados en el programa de los 10 más escuchados. Número 41. En el año 2007, el laureado cineasta Steven Soderbergh estaba rodando su filme, Che, cuando en pleno set de filmación uno de sus colegas abrió una botella de Zingani. Soderbergh quedó tan impresionado con el trago que se obsesionó con la idea de popularizarlo en Estados Unidos. Hoy, su marca Zingani 63 vende el licor en las principales ciudades estadounidenses. Número 42. El 13 de mayo de 1988 el Papa Juan Pablo II arribó a Tarija. La visita congregó a más de 300.000 personas, en lo que ahora se conoce como el Mirador del Papa, ubicado en la zona del aeropuerto. Número 43. El carpil es una bebida a base de suero de leche, con sabores frutales, se posicionó como el producto estrella en la capital chapaca. Niños, jóvenes y adultos disfrutan de esta bebida a cualquier hora del día y en cualquier época del año. Número 44. El 26 de marzo de 1891, sucedió una de las más grandes catástrofes de la ciudad. Según las crónicas, el Gran Cañón o Angosto,
tenía a su lado izquierdo una gigantesca mole de granito que se desprendió de la peña luego de una intensa tormenta a las 5 de la tarde. En consecuencia, el curso del río se tapó y secó completamente. Luego se formó un gran lago entre los lugares de Calamuchita y La Choza, con un espejo de agua impresionante. A medida que la inundación subía de nivel, las aguas empezaron a fluir por los cauces de los ríos, quebradas y arroyos en sentido contrario a su curso natural, en forma incontenible. El pánico se acrecentaba momento a momento en la ciudad de Tarija, donde las autoridades, encabezadas por el prefecto Luis Paz Arce, recibían partes de los grandes daños que sufrían los agricultores. Existía verdadero pavor en la población, por temor a que el desastre pudiera alcanzar a los centros urbanos de Tarija y Concepción. Finalmente, el 28 de marzo las aguas habían comenzado a filtrarse por la gran presa que se había formado. El día 30, un grupo de personas sujetas con cuerdas pudo ingresar a trabajar. Al día siguiente de las sacrificadas labores, con la fuerza del caudal se abrió una brecha a través de la cual se fue desaguando durante varios días la inmensa acumulación líquida. Afortunadamente esta catástrofe no se ha repetido y los recursos hídricos del valle tarijeño siguen su curso natural hasta llegar al océano. Número 45. La caña es el instrumento más largo del mundo, suele medir de 3 a 7 metros de largo, está hecho con la cola de la vaca, corincha, la cual va enyerbada a una caña hueca. Su sonido es grave y melancólico, muy utilizada en la fiesta de San Roque. Número 46. Según un estudio de la Universidad Neerlandesa de Radboud en 2018, Tarija es considerado como el segundo departamento con menos pobreza de Bolivia. Número 47. Tarija no participó en el nacimiento de la República de Bolívar el 6 de agosto de 1825, dado que desde 1807 pertenecía a la Intendencia Gobernación de Salta, Argentina. Sin embargo, en el Cabildo del 26 de agosto de 1826, Tarija decidió por voluntad propia incorporarse a Bolivia. Tarija consentía antes desaparecer de la tierra que dejar de ser boliviana, que su voluntad era pertenecer a Bolivia y sin Bolivia no quería existir ni en el mapa geográfico. Número 48. Si caváramos un hoyo desde Tarija, saldríamos exactamente en Hong Kong, China, al otro lado del planeta. Número 49. La localidad de Curqui en la zona alta de Tarija alberga la mayor reserva de cactus de Sudamérica. Número 50. El Cañón del Pilaya es el sexto cañón más profundo del mundo. Está ubicado en el límite entre Tarija y Chuquisaca. Su profundidad es de 3.030 metros sobre el nivel del mar, superando incluso al Cañón de Colorado en Estados Unidos. Número 51. El 23 de marzo de 1899, a las 8 de la mañana se produjo un terremoto en la localidad de Yacuiba. Tuvo una intensidad de 6,4 grados en la escala de Richter, destruyendo la iglesia, aprisionando a varias personas y dejando un saldo de 3 muertos. Número 52. Un mito muy sonado en Tarija es la existencia de túneles y pasadizos subterráneos que se comunicaban entre sí. Se comenta que interconectaban las principales iglesias. Existen varios testigos que dan fe de la existencia de los mismos. Hasta el momento, lo que se sabe es que debajo del altar principal de la iglesia catedral existe una bóveda de 9 metros aproximadamente, con unas escaleras de entrada y salida, pero no se encontró un pasaje de conexión hacia otro lugar. Por otro lado, en el año 1992, el psicólogo Juan Carlos Romero Jurado da testimonio de que mientras se realizaba el asfaltado en la calle aledaña a la iglesia de la Loma de San Juan, se evidenció un hundimiento, abriéndose una grieta profunda. Al bajar por el mismo junto a otros testigos, evidenciaron un túnel de piedra. Pudo tomar pruebas fotográficas del mismo. El túnel tendría como dirección a la iglesia catedral. Después de lo acontecido y pese al reclamo en su momento, este fue rellenado y asfaltado, lo que abre la hipótesis si era un túnel secreto que conectaba ambas iglesias, o era parte de la captación y acequia de agua que utilizaba Tarija en la época colonial y republicana, en relación a otro túnel que conectaría la catedral con la iglesia San Francisco. Aún no se encontró pruebas del mismo. Lo que se debería realizar es un escáner del subsuelo, y con ello aclarar de una vez por todas esta gran incógnita. Bonus, ubicado en la localidad de Santana,
se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional, OAN, fue construido por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, en el año 1982. Su principal función es la de rastrear las trayectorias de diferentes cometas y meteoritos, además de la vigilancia permanente de alrededor de 8.000 toneladas de basura espacial. También se llevan a cabo investigaciones en el campo de la astrofísica. Es el principal centro astronómico boliviano. Cuenta actualmente con 7 telescopios, entre los que destacan el SAI 600A y el TAL 250X. Estos últimos fueron donados por la Academia Rusa de Ciencias en 2015. Otro de sus equipos singulares resulta el reloj de cuarzo que emite la hora en todo el territorio nacional.